aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 120 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta, el señor secretario dará lectura de ella. Le ofrece la palabra. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del ministro de Vivienda y Urbanismo, don Felipe Ward, mediante el cual responde una solicitud de esta comisión en orden a remitir información detallada del convenio firmado por esa cartera y el Ministerio de Bienes Nacionales, que permitirá construir 20.000 viviendas sociales en terrenos fiscales. Y en segundo lugar, se recibió una carta de la ministra de Desarrollo Social y Familia, dona Carla Rubilar, mediante la cual excusa su inasistencia a esta sesión debido a compromisos contraídos con anterioridad a la invitación que se le cursó, y que son propios de esa Secretaría de Estado, por lo que solicita, si la Comisión lo tiene bien, se considere la participación en su lugar del director del Fondo de Solidaridad e Inversión Social de ese ministerio, don Felipe Betancourt Guglielmetti. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, don Juan Carlos. Sí, nosotros nos interesaba tener ojalá a ambos ministros, pero importante también por el tema a tratar, el ministro de Vivienda sin duda parece que es la persona indicada para poder avanzar en el desafío que tenemos como comisión para poder darle respuesta especialmente a quienes están relacionados con la necesidad de contar con vivienda y sobre todo el tema de los terrenos. Me decía que teníamos al ministro, pero antes quiero saludar a quienes están hoy día siendo parte de esta comisión en forma presencial: el diputado Boris Barrera, el diputado Hugo Rey, bienvenidos. La diputada en forma telemática, la diputada Claudia Mix, bienvenida, diputada Catalina del Real, la diputada Erika Olivera, y hasta ahí parece que estamos. Presidente, están también ahí don Felipe Ward y don Gonzalo Gacitúa, y en la primera parte de la sesión, o si usted lo estima en caso de alterar el orden, está don Patricio Lama, presidente de la Asociación de Funcionarios del FOSIS, quien había sido invitado para exponer por unos minutos acerca del tema de las indemnizaciones que se habrían pagado a un número indeterminado de funcionarios del FOSIS, y que significaría, digamos, una merma importante en los recursos de ese ministerio y eventualmente afectaría la ejecución de algunos programas. Perfecto, como estamos también justamente en ¿Aló? las subcomisiones de presupuesto funcionando, tenemos, como decía don Juan Carlos, a don Patricio Lama, y como de acuerdo como está establecida la orden del día, precisamente es el punto que partiríamos de la Asociación Nacional de Funcionarios del FOSIS. Don Patricio, ¿estaba por ahí en la pantalla? Acá. Parece que ya le autorizaron el ingreso. Sí, Presidente, ¿me da un segundito? ¿Puede ser o no? Claudia Mix tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Antes de que pueda exponer don Patricio Lama, presidente de la Asociación de Funcionarios de los Trabajadores y Trabajadoras del FOSI, creo que no me parece correcto que la ministra se haya ausentado en un tema tan delicado como el que don Patricio va a exponer. La verdad es que yo no estoy de acuerdo que exponga al director del FOSI. Creo que en esto él es incumbente en la denuncia que se ha hecho también en Contraloría, y por tanto creo que no corresponde que él exponga, sino que la ministra respecto al tema. Eso, presidente. Gracias, diputada. Patricio estaría en nombre del FOSIS y en nombre de la ministra. Me parece también que, tal como dice la diputada Mix, si es incumbente, me parece improcedente, ¿no es cierto? No, me está entendiendo. Se justificó la ministra de no poder asistir hoy, y en el correo... información. Claro, en el correo explica que don Felipe Betancourt va a ser el que va a exponer a nombre del ministerio como director del FOSIS. Lo que yo estoy planteando, presidente, es que escuchemos al presidente de la Asociación de Funcionarios, pero que no estoy de acuerdo con que sea el director del FOSI el que tenga que exponer, porque en la denuncia él es incumbente, este es el denunciado. Entonces no corresponde, lo que corresponde es que la ministra pueda exponer lo que se le solicitó por el oficio. Eso es lo que estoy planteando, presidente. Sí, es que lo que pasa es que la contraparte debiese ser entonces la ministra de Desarrollo Social quien estuviese presente. Exactamente. Es la jefa directa del director del FOSIS. Eso es. Exactamente.
Eso es. Entonces yo lo que estoy proponiendo es que escuchemos a los trabajadores y que la próxima sesión la ministra se comprometa a venir con los antecedentes que se le solicitaron. Eso, presidente. ¿Hay acuerdo, diputado? Perfecto, hay acuerdo. Entonces tendría la palabra don Patricio Lama en nombre de la Asociación Nacional de Funcionarios del FOSI. Don Patricio. Gracias, diputados, diputados, buenas tardes. Lo primero es agradecerle la oportunidad que me damos en representación de los trabajadores y las trabajadoras del FOSI para poder exponerle un tema que para nosotros es bastante delicado y que tiene que ver mucho con la precarización en la cual estamos como funcionarios y funcionarias del FOSI, digamos. No sé si ustedes saben, me parece que lo recuerdan que otras veces hemos participado y le hemos comentado la alta precarización de los trabajadores y trabajadoras del FOSI, en donde el 99% de los trabajadores y trabajadoras somos contratas u honorarios y solamente hay un 1% que son plantas, por lo tanto obviamente quedamos demasiado a merced de las facultades y de cómo se aplican las facultades por parte de las autoridades del FOSI. Nosotros hace un mes atrás más o menos tuvimos una reunión con la subsecretaria Andrea Valladares, donde le solicitamos esa reunión en conjunto con el sindicato de honorarios. Ella invitó en esa oportunidad al director ejecutivo de FOSI, don Felipe Betancourt, y nosotros a la subsecretaria Valladares, ahí presente el director del FOSI, le manifestamos una serie de irregularidades que nosotros veníamos viendo desde hace tiempo que se estaba cometiendo en el FOSI. Irregularidades que afectaban decididamente a los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, el hecho de que alrededor del 40% de los trabajadores no contaban con licencia Office, por lo tanto, para poder hacer uso en el teletrabajo tenían en definitiva que meterse la mano al bolsillo, pagar y contratar ellos mismos la licencia para poder cumplir adecuadamente con sus funciones, la sobrecarga laboral, el ingreso a dedo de personal afín a la autoridad máxima del FOSI, con alto grado, digamos, y los despidos arbitrarios que se venían cometiendo y que estaban produciendo un elevado gasto y costo para el FOSI y en general para el Estado. En esa oportunidad, nosotros le planteamos a la subsecretaria, delante, estando ahí presente el director ejecutivo, que nosotros como dirigentes y como funcionarios en general, no nos metíamos en la ideología de las autoridades del servicio. Respetábamos que cada autoridad puede tener sus legítimas ideologías políticas. Sin embargo, nosotros sí nos metemos, y con mucha fuerza, cuando vemos que la ideología de las autoridades inciden en sus decisiones y esas decisiones afectan decididamente a los funcionarios y funcionarias. Y veíamos que desde que había asumido el director ejecutivo hace 3 años atrás, sus decisiones afectaban decididamente la estabilidad de los funcionarios, producto de que respondía más bien a criterios de naturaleza política. Esto se empezó a ver al mes, poco más del mes que asumió el director ejecutivo de FOSI, cuando en agosto del 2018 se produjo el despido de 120 trabajadores y trabajadoras, con distintos argumentos, desde reestructuraciones brujas que surgieron de la noche a la mañana, pasando por evaluaciones sin ningún tipo de objetividad, hechas a la rápida por los directores regionales puestos por la misma autoridad, Felipe Betancourt, y nosotros a partir de distintas acciones gremiales que realizamos en agosto del 2018, estuvimos 2 semanas con acciones gremiales, logramos revertir el despido de 40 personas, sin embargo quedaron 80 trabajadores y trabajadoras despedidos y con acciones judiciales que iniciaron en ese momento. En esa oportunidad el director nos dijo que no iban a haber más despidos de esa naturaleza, que nos quedáramos tranquilos. Sin embargo, a fines del 2018, o sea, en diciembre del 2018, se despidieron alrededor de 30 personas más. Volvimos a hacer acciones gremiales, logramos reincorporar alrededor de 10, pero quedaron alrededor de 20 compañeros y compañeras despedidas. El 2019, nuevamente, a fines del 2019, otra gran cantidad de trabajadores despedidos, nuevamente un poco más de 20 trabajadores despedidos, y ahora hace poco, a fines del 2020, con el argumento ahora del recorte presupuestario, recorte que el propio servicio se había autoelaborado, se volvió a despedir a 28 trabajadores y trabajadoras. Nuevamente hicimos acciones gremiales y logramos revertir algunos de estos despidos. Sin embargo, en estos 3 años, desde que asumió el director ejecutivo de FOSI, de los casi 200 trabajadores y trabajadoras despedidas, logramos revertir alrededor de 60 y hay 140 trabajadores que no logramos revertir su despido y ahí quedaron ellos sin trabajo. A muchos trabajadores
con muchos años de servicio, los cuales cumplen y cumplían, digamos, funciones eminentemente técnicas y estratégicas al interior de nuestra institución. Por lo mismo, nosotros, considerando que eran despidos arbitrarios o infundados, que no se ajustaban a una objetividad real, apoyamos a nuestros compañeros y compañeras ante la presentación que ellos hicieron en las distintas instancias judiciales, sea a través de las cortes de apelaciones, sea ante los tribunales laborales. Con el tiempo fuimos viendo que efectivamente en varios casos íbamos teniendo resultados positivos a través de la presentación que habían hecho estos compañeros y compañeras, y por lo tanto, a fines del año 2020, del año pasado, pedimos a través de transparencia al director ejecutivo del FOSIS que nos informara cuánto era el monto que se había tenido que gastar por efecto de pagos de indemnizaciones o por efecto de pagos de remuneraciones con efecto retroactivo en aquellos casos en que se había ordenado el reintegro de los trabajadores despedidos por orden del tribunal, o, si no se había ordenado el reintegro, cuánto se había pagado en indemnizaciones. Asimismo, le pedimos al director ejecutivo que nos informara, a través de transparencia, cuánto eran los recursos que se habían gastado por asesorías externas, jurídicas externas, porque también habíamos tomado conocimiento de que el director ejecutivo había contratado un bufete externo de abogados externos para que defendiera el servicio ante estas demandas que habían presentado los trabajadores y trabajadoras despedidas, a nuestro modo de ver, de manera arbitraria. Habiendo una unidad jurídica en el FOSIS, existiendo en cada una de las direcciones regionales abogados del FOSIS pagados por el servicio, y por lo tanto consideramos extraño que se contratara un bufete externo. El contrato que se hizo a todo esto a través de don Patricio, directa. ¿Sí? Don Patricio, una consulta. Estos antecedentes y de estas demandas, por lo que ustedes ya han denominado como asociación de despidos arbitrarios, ¿también se hicieron a la Contraloría? Sí. En algunos casos la hicimos ante la Contraloría, y de ahí le voy a explicar un problema que tenemos con la Contraloría, que se lo planteamos anteayer, que estuvimos en una reunión con el Contralor, digamos. Bueno, la Dirección Ejecutiva nos respondió a fines de diciembre del 2020, de manera incompleta, así que nosotros fuimos de amparo ante el Consejo para la Transparencia. El Consejo acogió nuestro amparo y obligó al servicio a ser mucho más claro en la información, la que en definitiva se nos entregó en enero de este año. Al revisar la información tuvimos algunas dudas, por lo tanto, adicionalmente, entre mayo y junio de este año hicimos nosotros una investigación propia en el Poder Judicial, revisando todos y cada uno de las sentencias de las Cortes de Apelaciones de Arica a Punta Arenas, en las cuales estaba involucrado el FOSIS por recursos de protección por despido arbitrario o infundado, y lo mismo hicimos respecto a revisamos cada uno de los tribunales laborales del país, tribunales laborales existentes desde Arica a Magallanes, digamos. Ustedes saben que hay regiones donde hay 6, 7 tribunales laborales, revisamos todos, desde el año 2018 hasta el año 2021, para efectos de ver todas aquellas causas en las cuales estaba el FOSIS demandado por despidos infundados, arbitrarios o ilegales. Hecha esta revisión, llegamos a la siguiente información, solo teniendo en consideración los juicios que estaban ejecutoriados. ¿Qué significa esto? Juicios ejecutoriados, los juicios que estaban terminados, o sea que no cabía ningún otro tipo de recurso, porque ya se había pronunciado o la Corte Suprema, o se había pronunciado el Tribunal Laboral o la Corte de Apelaciones, y no había existido una apelación posterior a eso, y que por lo tanto estaban ejecutoriados. E incluso nos metimos a revisar los tribunales de cobranza para verificar que efectivamente incluso ya se habían cancelado en la mayoría de estos casos las indemnizaciones que habían sido determinadas por los tribunales. En ese sentido, nosotros establecimos y pudimos identificar que de los 140 despidos que se habían producido en definitiva en el periodo del director Felipe Betancur, alrededor de 110 personas despedidas habían recurrido a los tribunales en distintas instancias, o cortes de apelaciones o en los tribunales laborales, y de estos 110 habían alrededor de 85 juicios que ya estaban concluidos, o sea, ejecutoriados, y un poco más de 20 que aún están en algún proceso, o sea, que estén ahora en la Suprema, o porque están iniciándose. Por ejemplo, los compañeros y compañeras que fueron despedidos en el 2020, la mayoría de esos juicios están recién empezando, digamos. Pero de estos 85 más o menos casos, juicios que están concluidos, terminados, ejecutoriados,
nosotros identificamos 37 casos, o sea, alrededor del 40%, en donde el fallo de los tribunales fue a favor del trabajador y trabajadora, determinando el tribunal, o los tribunales para ser más exactos, que estos despidos habían sido infundados o arbitrarios, habían sido vulneratorios de derechos, e incluso en varios casos determinó el tribunal que estos despidos definitivamente habían sido por discriminación política. Y como ustedes saben, cuando se trata de una vulneración de derechos a través de una tutela, los montos de las indemnizaciones aumentan bastante más. Por lo tanto, a partir de esta información que nosotros hicimos, recabamos en esta investigación propia que hicimos como asociación de funcionarios, más la información que nos entregó el servicio a través de la solicitud que hicimos por transparencia, logramos acreditar que hasta junio de este año, teníamos alrededor de 350 millones de pesos que se habían cancelado por conceptos de indemnizaciones a los trabajadores despedidos de manera arbitraria e infundada, ilegal, según lo que planteaban los mismos tribunales, y adicionalmente teníamos que se llevaba hasta diciembre, porque la información que nos entregaron por transparencia el servicio de diciembre del 2020, teníamos poco más de 70 millones pagados a este bufete de abogados externos que contrató de manera directa el servicio para defender a los despidos arbitrarios. Por lo tanto, considerando este pago externo a abogados hecho hasta diciembre, más las indemnizaciones que estaban ejecutadas hasta junio de este año, se han gastado alrededor de 425 millones de pesos vinculados a los despidos infundados, arbitrarios e ilegales por parte de la máxima autoridad del servicio, don Felipe Betancourt. Ahora, obviamente que nosotros estamos claros que estos montos van a aumentar, porque tenemos varios juicios en los cuales están próximos a terminar. De hecho, acá tengo en mi poder un acta de audiencia de juicio del 16 de agosto del 2021 en la ciudad de Chillán, en donde el director del servicio, representado por su directora regional, para llegar a un acuerdo conciliatorio, le paga 14.500.000 pesos a una compañera que había sido despedida el 2019, con eso se da por terminado el juicio. Y ese es el tema que nosotros también le estábamos cuestionando, digamos, que acá, en muchos casos, el director, sabiendo que van a perder el juicio, que era evidente la naturaleza discriminatoria del despido producido, se allanaron a buscar acuerdos en las audiencias de juicio con algunos compañeros y compañeras despedidos, estando dispuestos a pagar 18 millones, 11 millones, en este caso 14 millones y medio, de manera tal de llegar hasta ahí nomás con el juicio. Obviamente, ¿eso qué significa? Se evitan el tener que dar las disculpas públicas, que normalmente es una de las tantas sanciones con las que castiga el Tribunal Laboral cuando se determina que un despido ha sido infundado y vulneratorio de derechos. Entonces se economiza tener que dar las disculpas públicas y una serie de otras medidas reparatorias, y solo paga. Lo que nosotros planteamos, y que fue lo que entregamos, y por eso hicimos la denuncia en conjunto con el diputado Barrera, la diputada Claudia Mix, el 13 de septiembre pasado ante la Contraloría, es que el tema es que todos estos despidos arbitrarios, infundados, que se tienen que pagar porque así ha sido declarado por los tribunales, el costo no lo paga ni el director del servicio, no se mete la mano al bolsillo del director del servicio, no sale del bolsillo del director de la DIPRE, no sale del bolsillo del ministro de Hacienda, sino que sale del erario fiscal, sale del Estado, sale del FOSI, y si el FOSI tiene la suerte de contar con los recursos que le pueda traspasar la DIPRE, sale igual del Estado. Lo que nosotros estamos planteando, y se lo planteamos el otro día, antes de ayer, cuando tuvimos la reunión con el Contralor, es que alguien tiene que pagar el costo de estos despidos infundados, y ese costo no lo puede pagar la sociedad, no lo puede pagar ni los trabajadores ni las trabajadoras, ni tampoco lo puede pagar la sociedad que a través de sus impuestos entrega los recursos para que efectivamente se puedan implementar las distintas acciones que tiene que implementar tanto el FOSI y los otros servicios y ministerios, digamos. Y difícilmente creemos nosotros que la sociedad está pagando sus impuestos para que en definitiva se gasten cientos de millones de pesos en indemnizaciones por despidos arbitrarios incurridos por las máximas autoridades del servicio, en este caso la máxima autoridad del FOSI. En función de eso nosotros presentamos ante la Contraloría General de República nuestra denuncia, y acá respondo a la consulta que nos hicieron recién. Efectivamente, nosotros en muchos casos fuimos ante los tribunales, ante la Contraloría, argumentando que los despidos no se ajustaban a la realidad. El problema es que la Contraloría, por normativa, no puede analizar el mérito de los fundamentos que establecen las autoridades para despedir. Porque, por ejemplo, y nosotros se lo pusimos como ejemplo antes de ayer en la reunión que tuvimos con el Contralor General, digamos,
nosotros le planteamos lo que nos había pasado, por ejemplo, con una trabajadora, Marian, de la región de Arica. Ella tenía a su cargo uno de los programas emblemáticos del FOSI, un programa dirigido a familia, digamos, seguridad y oportunidades estratégico, técnicamente impecable, digamos. Se le acusó de un mal desempeño para efecto de despedirla. Un mal desempeño no tiene que ver con la calificación, se elaboró un informe paralelo para efecto de justificar de manera mañosa y arbitraria su despido. Nosotros recurrimos a la Contraloría. Nosotros planteamos que no se ajustaba a la realidad, adjuntamos una serie de informes que acreditaban que efectivamente no era efectivo que el desempeño fuera deficiente de esta funcionaria despedida, pero la Contraloría, ¿qué fue lo que nos respondió? Que el despido estaba fundamentado y que no le correspondía a la Contraloría pronunciarse sobre el mérito, o sea, sobre la veracidad del despido en cuestión. Por lo mismo, nosotros nos fuimos a los tribunales laborales. Nos fuimos con los mismos antecedentes que le habíamos presentado a la Contraloría y que anteriormente le habíamos presentado al director ejecutivo en una reunión, Felipe Betancourt, para hacerle ver que lo que estaba diciendo era falso, de que esta compañera, esta funcionaria, tuviese un desempeño deficiente. Nos fuimos ante los tribunales laborales, presentamos los antecedentes, presentamos los informes, incluso presentamos como testigo al encargado nacional del programa, que supuestamente estaba haciendo muy mal nuestra compañera Marian en Arica, para argumentar y para acreditar que efectivamente era falso lo que se estaba planteando. Bueno, fue tanto el peso de la prueba que nosotros llevamos que al inicio de la audiencia de juicio, o sea, ni siquiera el director ejecutivo quiso esperar que testificaran los testigos, sino que al inicio de la audiencia de juicio se allanó a llegar a un acuerdo y le ofrecieron 18 millones a nuestra compañera. Obviamente que ella aceptó los 18 millones porque no estaba dispuesta a esperar los 2 o 3 años que muchas veces duran los juicios. Entonces, ese es el mejor ejemplo de cómo las autoridades del FOSI, en este caso el director ejecutivo Felipe Betancourt, mira con desdén lo que son los recursos públicos y más bien se preocupa de deshacerse de aquellas personas que para ellos no son de su confianza política, y si eso implica un gasto improcedente por parte del servicio y del Estado, les da exactamente lo mismo. Y por eso es que nosotros recurrimos a la Contraloría y le pedimos al señor Contralor que se hiciera un sumario en contra del director ejecutivo y que, de acuerdo a los antecedentes que le presentamos, incluso que se le hiciera un juicio de cuenta, porque no consideramos que fuese correcto, ético ni procedente que fuera la sociedad la que se hiciera cargo de los gustos personales del director ejecutivo de FOSI. Don Patricio, agradecerle su exposición, pero la verdad también con honor al tiempo, pero no puedo dejar pasar lo que usted plantea. Efectivamente puede haber un eventual juicio de cuentas, porque hay responsabilidad de lo que significa el manejo del presupuesto y los recursos fiscales. Pero también es cierto de que tal vez era importante conocer la opinión del señor Contralor, que bueno que ya lo visitaron. Yo no sé si es posible tomar un acuerdo, estimados diputados, de invitar al señor Contralor a la comisión para que de esa forma nos explique lo que está sucediendo con un tema tan importante como son las asociaciones de funcionarios de un servicio público como es el FOSI y que lógicamente se viene arrastrando, como bien informa don Patricio, ya 3 años y poco más. ¿Le parece, diputado, diputada? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Invitar al Contralor? Sí, ¿hay acuerdo? Hay acuerdo. Diputada Claudia Mix, sobre el punto, por favor. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, yo acompañé a don Patricio y a la Asociación de Funcionarios el día lunes a la reunión con el Contralor, donde se le solicita esta investigación. De hecho, producto de los antecedentes que entrega la Asociación de Funcionarios, le llama muchísimo la atención al Contralor y nos convoca en menos de 2 semanas para poder conversar de qué se trata y pedirle a los trabajadores de que pudieran explicar en detalle la solicitud. Lo más probable, y que igual iba a solicitar que se invitara al Contralor. Nosotros se lo propusimos también el día lunes y él estaba súper disponible para acceder a la comisión y poder explicar lo que él ve, digamos, y de lo que ellos van a iniciar como investigación y posibles sumarios. Ahora, por esa misma razón era, presidente, que yo insistía en que me parecía que no era correcto que participara de esta sesión hoy día don Felipe, y por el contrario necesitamos que se reinvite a la ministra. Ojalá esté el mismo día que podamos invitar al Contralor, presidente. Yo quiero hacer un par de observaciones, que no es menor. Estamos hablando de un servicio que es muy chiquitito, que tiene alrededor de 700 trabajadores, y cuando uno habla de 140 trabajadores despedidos, estamos hablando del 20% de los trabajadores con los que cuenta el FOSI. No es menor la cantidad de trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos, por los que además el servicio ha tenido que entrar en algún gasto, algún pago.
y por tanto una de las razones que tanto a los trabajadores como a nosotros nos preocupa muchísimo es que tanto afecta los programas del FOSIS y de dónde salen esos recursos finalmente, porque yo no recuerdo, presidente, si no me equivoco, usted me podría ayudar en aquello, que las partidas presupuestarias que uno le aprueba a estos servicios tan pequeñitos, vayan además a alguna partida especial para pagar indemnizaciones de esa envergadura, además contratando abogados externos, etcétera, etcétera. Entonces, es realmente un tema preocupante. Nosotros nos reunimos también con el presidente de la ANEF, a quien también sería bueno poder invitar, presidente, porque creo que este tipo de prácticas se están presentando también en otros servicios del aparato público, en donde llega un director y se siente con la facultad de desarmar un servicio completo. Uno entiende que puede haber un grupo chico de confianza, cercano, pero despedir a 140 trabajadores de una dotación de 700 es realmente preocupante, y solo este es el ejemplo del FOSI, pero tenemos otros antecedentes de otros servicios. Entonces, presidente, realmente creo que este no es un tema para pasar a la ligera. Estamos hablando de un servicio que es fundamental para la superación de la pobreza, cuestión que es prioritaria en nuestra comisión, y por tanto yo insistiría en la invitación, obviamente, del Contralor, por lo que estoy totalmente de acuerdo, con la ministra y también, por cierto, con el presidente de la ANEF, presidente. Eso, muchísimas gracias. Gracias, diputada Claudia Mix. Diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Saludar a don Patricio. Como decía él delante, lo acompañamos a la Contraloría a colocar esta denuncia porque creemos que es grave. Finalmente, el detrimento al patrimonio del Estado en una institución tan importante en estos momentos de pandemia, presidente, que tiene que ver con generar políticas para superar la pobreza, para generar ayuda a emprendimientos. O sea, en estos momentos es un servicio estratégico, diría yo, en relación a que las personas, sobre todo las microempresas, puedan salir adelante. Así que creo que la situación es grave y me sumo a la solicitud de la diputada Mix de invitar al presidente de la ANEF para que nos dé antecedentes si es que en otros servicios se ha hecho lo mismo. Quiero saludar el trabajo que ha hecho la agrupación de trabajadores del FOSI, porque se dedicaron a investigar en todo Chile, o sea, un trabajo de joyería para poder determinar todos los recursos que se han perdido por esta práctica que no sabemos a qué obedece, y que esperamos que la ministra en la próxima sesión, ojalá que venga, nos pueda dar cuenta. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Boris Barrera. Bien, entonces, no habría acuerdo, por lo que yo vi, de que participe el director del FOSI mientras no esté presente la ministra del titular de la cartera, en este caso de Desarrollo Social, ministra Rubilar. Y también atendiendo la solicitud y planteamiento de la diputada Mix, me parece también sumado por el diputado Barrera, de que se invite también, en este caso, en su momento, conjuntamente con la presencia del Contralor, de la ministra de Desarrollo Social. ¿Es así? ¿Acordaba invitar a ambos? Ambos, para que ojalá tenga coincidencia y que esta exposición de don Patricio responda justamente a la continuidad de ir esclareciendo esa situación que afecta a los trabajadores y funcionarios del FOSIS a nivel nacional. Bien, para la próxima sesión, ¿le parece, diputada? Sí, para la próxima sesión. La ANEF, me parece que está haciendo la ANEF, al presidente de la ANEF también, para que pueda participar y sea parte de... Sí, perfecto. Bien, vamos a despedir a don Patricio Lama, entonces. Gracias, don Patricio, por su presentación, y vamos a estar a la espera, por supuesto, de estar comentándole de lo que sucede en la próxima, en que tengamos la posibilidad de contar seguramente con el señor Contralor, al quien vamos a invitar, y también a la ministra y, por supuesto, al presidente de la ANEF. Gracias a ustedes por el tiempo, diputado y diputada. Hasta luego. Muy bien. Tal como se había planteado también de parte de los diputados, la importancia que estuviese la titular de la cartera de Desarrollo Social, de que esté la ministra para tocar este tema. Por lo tanto, ahora damos el pase al ministro de Vivienda, a nuestro invitado, don Felipe Ward.
Ministro, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, estimado presidente. Un gusto de saludar a todas las señoras y señores diputados, a quienes trabajan también en la comisión. Un gusto de volver a poder conversar con ustedes. Tenemos una presentación, yo creo que no va a tomar más de 20 minutos para luego dejar un espacio, si a usted le parece, presidente, para las consultas. Tenemos una dificultad, pero la resolvimos de forma autónoma, porque la citación que nos llegó tiene que ver con esta lámina, digamos, y la presentación, que es la tarjeta Banco de Materiales, que es uno de los programas que tiene el Ministerio y que es muy útil y que ha sido objeto de algunas consultas por parte de los señores parlamentarios. Sin embargo, la citación que se subió a Internet habla del alza del precio de los materiales. Entonces, lo que hicimos para resolver las posibles dudas fue hacer una presentación con ambos temas y así poder abarcar eventualmente, si ese era el objetivo, las dos temáticas. Así que, si a usted le parece, presidente, me autoriza, empezamos con la presentación. Sí, me parece que los dos temas son atingentes, ministro, así que es importante relacionar el tema del Banco de Materiales, pero también con el alza del costo de dichos materiales. Concuerdo plenamente, presidente, así que vamos a proceder de esa manera. Okay. Básicamente, la primera parte de la presentación habla de esta tarjeta Banco de Materiales, que es un programa del Hogar Mejor, que en realidad es verdaderamente muy útil porque es una ayuda y un subsidio directo muy rápido de entregar frente a eventuales emergencias o urgencias que se produzcan por alguna situación de alguna catástrofe, ya sea natural o alguna emergencia de carácter social. Básicamente tenemos algunos requisitos, yo creo que la inmensa mayoría de los parlamentarios los conoce bien, por lo que voy a pasar rápido. Por supuesto, como siempre, la presentación va a quedar a disposición de las señoras y los señores parlamentarios. Básicamente, en términos de contexto, esta es una postulación que se hace sin constructora, forma parte del DS 255 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde 2006 y aquí están excluidas las obras que tengan que ver con ampliación de vivienda, para lo que existe un programa especial. Aquí pueden participar también unidades habitacionales de una copropiedad tipo A en altura para efectuar eventualmente arreglos en su interior también. Y la persona beneficiada con la tarjeta Banco de Materiales tiene acceso de forma virtual a esta especie de gift card que puede ser impresa en papel o se descarga en el celular para adquirir materiales de construcción en distintas ferreterías de su región. Esto es muy interesante porque no está asociado a las grandes tiendas o únicamente a las grandes cadenas de abastecimiento en materia de materiales, sino que pretende ser protagónico en materia de adquisición de materiales a través de las ferreterías locales que cuenten con convenio del Servio y que se encuentran en nuestra página inscritas como tal. Y este subsidio llega, bueno, en general a las 43 UF, pero son 40 que van directamente al bolsillo de las personas, 3 son de asistencia técnica, pudiendo utilizar, esto también es algo que nos preguntaron hace poco en un canal de televisión que creo que es bien interesante, se puede utilizar hasta el 40% en mano de obra, ahí dicen servicios de construcción, que es lo mismo, pero de esta 1.200.000 básicamente, se puede ocupar hasta 480.000 pesos, que creo que son como el 40% en mano de obra, lo que es muy bueno, porque hay muchas personas que tienen claro lo que tienen que arreglar en sus viviendas, pero no tienen la expertise para hacerlo. Así que es bueno tener la posibilidad de contratar por un monto significativo de dinero, parte del subsidio, servicios de construcción. Siguiente, por favor. Básicamente los requisitos son bien flexibles, es ser propietario, asignatario, arrendatario de la vivienda que postula, puede ser también el cónyuge del propietario o también el heredero. Obviamente no poseer una segunda propiedad habitacional, contar con una UF de ahorro dentro de las 43, una UF se pide 30.000 pesos a las personas, contar con el RCH y si posee un beneficio en materia de mejoramiento puede volver a postular. Esto nos preguntan mucho. Hay personas que obtuvieron este beneficio tiempo atrás y que quieren volver a realizar algún proyecto en la casa y naturalmente que se puede, siempre y cuando se encuentre totalmente acreditado, digamos, que el servicio en la primera oportunidad o la segunda oportunidad se realizó conforme a lo que pide el Ministerio. La postulación es de carácter individual y los postulantes deben utilizar los materiales en lo que indique el proyecto. Obviamente que para un proyecto que está autorizado de acuerdo a lo que se ha solicitado en la postulación. También hay que definir si en la postulación se va a utilizar parte del subsidio, como decíamos hace un rato, para contratar un maestro, servicios de construcción, mano de obra.
y está esto pensado para viviendas que han sido construidas por el Ministerio o con algún subsidio por parte del Ministerio, cuyo valor no supere las 1.500 UF. Siguiente, por favor. Bueno, aquí esto es muy útil y creo que es muy útil para los parlamentarios, porque los que hemos sido parlamentarios tenemos la experiencia de que las personas nos preguntan permanentemente respecto de qué se puede hacer con los subsidios que tiene el Estado, en este caso con la tarjeta Banco de Materiales, y se pueden realizar en el ejemplo que estamos tocando hoy día en la comisión: cerámicas, pinturas, revestimientos interiores, exteriores, cambios de piso, puertas, ventanas, instalación de elementos de accesibilidad universal, instalación o mejoramiento de cierres perimetrales. Esto es todo lo que no sea ampliación, en definitiva, dentro de la vivienda. Y también incluye reparación en la techumbre, impermeabilizar, instalar canaletas o bajadas de agua lluvia, y también mejorar internamente los cielos. Siguiente, por favor. La operatoria es bien didáctica, esta lámina. Las personas identifican el problema en sus viviendas, buscan una entidad patrocinante o un profesional independiente. Esta entidad patrocinante o el profesional realiza un diagnóstico con los datos que le entregan la familia, digita la postulación en el sistema RUCAN, ese es el sistema nuestro del Ministerio, presenta los antecedentes en el Servio, revisa si los proyectos y define si son proyectos calificados, eso lo hace el Servio, y luego se asignan los subsidios y se entrega la información respecto a los proyectos calificados, para finalmente el beneficiado descargar virtualmente o físicamente o descargar virtualmente u obtener físicamente la tarjeta de Banco de Materiales. Siguiente, por favor. Aquí está el calendario de postulaciones y lo doy a propósito de algunas consultas que nos han hecho los señores parlamentarios, y aquí voy a ser lo más preciso en el uso del lenguaje posible. Hay un calendario que está básicamente entregado y está ahí a disposición de los señores parlamentarios, y hemos recibido preguntas de los señores parlamentarios en orden a si podemos ampliar el plazo de postulación. La verdad es que tenemos el presupuesto asignado en el 2021, de acuerdo a lo que ustedes nos entregaron, y lo calendarizamos en el año de enero a diciembre. Entonces, en general, nosotros no vamos a abrir un proceso nuevo ni vamos a extender el plazo de postulación, pero quiero entregar una buena noticia aquí en la comisión. Si hay algún señor parlamentario o señora parlamentaria que tenga casos especiales que requieran revisión especial fuera del plazo por parte de nuestro ministerio, lo podemos hacer. Esa información, presidente, se la entrego como primicia a la comisión, de forma de que si existen casos especiales que los señores parlamentarios nos quieran enviar, por favor háganlo de forma directa a mi persona o al Servio o a quien ustedes prefieran, de forma de que podamos nosotros revisar esos casos especiales. Yo sé que los parlamentarios son puentes entre la ciudadanía y las instituciones, respeto mucho y quiero mucho la función parlamentaria, por eso abrimos esta ventana para poder apoyar en caso que ustedes tengan casos especiales sobre parlamentarios. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las cifras actuales del año pasado y de este año. El año pasado entregamos 14.380 tarjetas Banco Materiales, se realizaron 16.731 compras con ellas, y este año la idea es entregar 30.000 tarjetas Banco Materiales y obviamente superar con creces lo que se hizo el año pasado, y lo mismo en materia de compras. Ahí están también asociados los montos que están en materia de compras y en materia de asignación de tarjetas. Siguiente, por favor. Esto va a ser interesante para todos los señores parlamentarios. Aquí está el detalle regional de los llamados en el presente año, desde la región de Arica Parinacota hasta la región de Magallanes. La última la pusimos con Querétaro y la metropolitana. Este es un subsidio que está pensado para todas las regiones, y ahí está el número total de subsidios proyectados en los llamados 2021 y el total de UF asignados, digamos. Esta información, por supuesto, también la dejamos en manos de los señores y señoras parlamentarios. Siguiente, por favor. Aquí me paso al segundo tema, al de la citación de la... no la que nos llegó a nosotros, sino que la que se subió a la página de la Cámara. Y está muy bien, yo creo que ambos temas están relacionados, así que no hago un asunto del punto. Nosotros fuimos consultados tiempo atrás por la Comisión de Vivienda y también por ustedes respecto a qué medidas adicionales estábamos pensando incorporar a raíz del alza en el precio de los materiales. El alza en el precio de los materiales es una realidad. Esto ocurrió, sigue ocurriendo en Chile, ha ido disminuyendo, pero impactó fuertemente a muchas personas y a muchas empresas que se relacionan con la construcción y que obviamente trabajan con el Ministerio en la construcción de viviendas sociales. Entonces nos dimos cuenta de que había que hacer algo adicional
y es por eso que tomamos 3 medidas. Esta es la primera de ellas, esta es la resolución exenta 727, que básicamente entrega un subsidio adicional en los DS49, pensando en homologar el indemnizado de precios del 2020 al 2021. En definitiva, incorporar un subsidio adicional pensando en el alza en el precio de los materiales. Este fue un trabajo muy técnico que se hizo por región, por provincia y por material. Eso es muy interesante porque obviamente que en función de la cantidad de materiales y el tipo de material, el subsidio que se requería para poder paliar el alza en los mismos era distinto. Entonces se diferenció por región y por material de forma de trabajar adecuadamente en que esto impactara positivamente en los proyectos que estaban paralizados o demorados. Y así fue. Tal como entregamos esa información, se la podemos hacer llegar a la comisión de cuál fue el impacto que esto produjo a nivel nacional. Esta fue la primera medida, pasamos a la segunda. Esta es la resolución 1179. Básicamente lo que se hace acá es también, bueno, en la primera tenía más relación directa con el aspecto cualitativo, con el mejoramiento, con los programas de mejoramiento, en el rubro siempre en el giro de vivienda del Ministerio. Y aquí nosotros también hicimos lo mismo respecto de los DS49, porque nos dimos cuenta de que se requería un apoyo adicional. Nos empezamos a dar cuenta que había demoras también en las obras y es por eso que incrementamos hasta en un 6% los montos de los subsidios ya asignados, hasta en un 6%. ¿Bajo qué categoría? Bajo lo que se estableció a nivel regional y también en función de la tipología de vivienda y el tipo de materiales que estaban involucrados en las mismas, de forma de poder reflejar adecuadamente en el proyecto el subsidio de acuerdo al alza que había tenido cada uno de los materiales en cada una de las regiones. Esta fue la segunda medida que nosotros adoptamos. Y la tercera viene en la siguiente lámina. Esta es la resolución exenta 1448, que básicamente también lo que hizo fue apoyar en materia de subsidios adicionales para poder paliar lo que nosotros habíamos detectado en materia de alza en el valor de los materiales, que es una realidad. Nosotros nunca cuestionamos el diagnóstico, nos pareció que era totalmente acertado lo que nos decían las pymes, lo que nos decía la Cámara Chilena de la Construcción, lo que nos decían los señores parlamentarios también, y se tomó la decisión de apoyar también respecto de los programas de habitabilidad rural, el DS10 específicamente, que era algo que había quedado fuera de la segunda resolución, si bien apoyaba en el déficit cuantitativo en los DS49, dejaba fuera los DS10. Entonces aplicamos el mismo régimen para los DS10 que el que estábamos aplicando para los DS49 y creo que satisfizo las solicitudes que se nos estaba haciendo desde los capítulos regionales de la Cámara Chilena de la Construcción. Así que eso es lo que está publicado y está vigente. Creo que fueron buenas medidas. Nosotros agradecemos el trabajo que se hizo desde la Comisión porque permitió entregar subsidios adicionales. En algún momento se nos dijo que estábamos subiendo en un 20%. La verdad es que son hasta 20 UF. Eso equivalía hasta el 6% anterior. Pero más allá de la confusión, era importante hacer algo distinto y eso fue lo que decidió hacer el Ministerio y creo que en buena hora. Siguiente, por favor. Esa es la presentación, estimado presidente y estimados señores parlamentarios, que tenemos el día de hoy a propósito de las dos materias que se nos pidió abordar, la tarjeta Banco Materiales y el alza en el precio de los materiales, que yo diría que no se ha solucionado 100%, pero va muy de la mano de la pandemia, va muy de la mano del plan paso a paso. Aquí ha habido un aumento en la demanda en Estados Unidos, gran parte de las obligaciones contractuales de los productores madereros chilenos satisfizo esa demanda de Estados Unidos, subieron los precios enormemente, hubo un problema también en el flete internacional, costó durante un tiempo que entraran los buques a puerto y pudieran traer los materiales que traían pudieran ingresar los materiales que traían fuera de Chile, y eso produjo un quiebre en el stock. Eso se ha ido normalizando con el paso de las semanas, no están un 100% normalizado y mientras eso no ocurra, nosotros vamos a seguir apoyando a las empresas que en un 80% en el caso del Ministerio son pymes para poder seguir cumpliendo con la meta que nos entregó el presidente de poder entregar 300.000 subsidios mientras sostenemos esta conversación. Y con esto termino. En Chile se están construyendo 128.000 viviendas y eso es algo que nunca se había hecho en la historia y por supuesto que es fruto del trabajo no solamente de esta administración, sino que del ministro anterior, del subsecretario que empezó desde el 2018, que es Guillermo Rolando, y de todos los equipos del ministerio que han dado la vida literalmente para poder seguir construyendo viviendas sociales, que es lo principal que nosotros hacemos como Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso por nuestra parte, estimado presidente, quedo a disposición de las consultas que nos puedan hacer los señores parlamentarios. Gracias, ministro. Su posición me parece que responde aproximadamente a lo que nosotros esperábamos, porque en definitiva hay una serie de dudas con respecto a los subsidios que se están entregando, pero también
las dificultades que al final del día son complicadas, porque en la práctica hay muchos comités de viviendas que reciben los subsidios y después les cuesta mucho encontrar una empresa constructora que se haga cargo de estos proyectos, porque a veces los subsidios están fuera del alcance o el interés, en este caso, de que sea rentable para una empresa constructora. Ministro, antes de dar la palabra, quiero hacerle un par de planteamientos o consultas que espero que me pueda responder. Por ejemplo, habló usted dentro de su presentación, hablaba de viviendas de hasta 1.500 UF, ¿eso se refiere a la tasación fiscal? Eso es lo primero. Lo segundo, usted estaba hablando de un subsidio adicional eventualmente para los nuevos subsidios que se puedan otorgar por el alza del costo de materiales. ¿Cuánto corresponde esa alza? Ese nuevo subsidio. Y también, junto con ello, el calendario de postulaciones podría, más allá de lo que ocurra este año, podría tener algunos subsidios adicionales a fin de año, como usted mencionaba, la posibilidad de que se hagan se vean casos especiales, cómo se hace el trámite, y también cuando usted menciona dentro de los requisitos el registro social de hogares, ¿es importante el porcentaje que tienen las familias o basta el registro social de hogares más allá de cuál es el tramo en que se encuentren? Si ha tomado nota, ministro, también para que vaya respondiendo después la ronda de consultas y así de esa forma vamos avanzando. Diputado Boris Barrera, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro. Quiero preguntarle, ahí para poder postular, las personas necesitan una entidad patrocinante, ¿cierto? La que normalmente le llaman la EGIS. Y bueno, en la página hay un listado de EGIS, pero hay súper poco interés de las EGIS en participar de este tipo de proyectos. Cuando la gente llama a alguna EGIS que aparece en el listado, todos dicen de que no trabajan en este proyecto, entonces cuesta mucho, y quería preguntarle al ministro si sabe por qué hay tan poco interés. No sé, tal vez el pago que se le hace poco, se demora mucho en pagarle, no sé, y si es que han tomado alguna medida, porque eso no ha sucedido en el distrito. El mayor problema tiene que ver con que no hay EGI disponibles para realizar esta postulación, porque se tiene que hacer a través de ella. Lo otra pregunta que tenía, bueno, ya la respondió, cuántos cupos habían, porque tenían ahí una proyección de cuántas tarjetas querían entregar, pero quería preguntar cuántos han postulado hasta el momento, si es que tienen alguna estimación. Eso no lo vi. Bueno, si se abrir un nuevo plazo, dijo que ya no, eso también lo respondió. ¿Y qué pasa si llegan al tope de la gente que va a postular? Por ejemplo, me parece que eran algo de 30.000 en la proyección. ¿Qué pasa si llegaban a ese tope? ¿Quedaba gente afuera? ¿Cuál es el criterio para decir este sí y este no cuando se llega a ese tope? Y preguntarle también cuándo se ve, si es que viene un próximo llamado, si es que tienen contemplado para el próximo año, en qué fecha se va a realizar eso. Y también nos hemos topado con otro problema que tiene que ver con que cuando la gente ha participado de un proyecto similar de mejoramiento de su vivienda y ese proyecto no está cerrado completamente, no pueden postular a uno nuevo. Pero hay casos en que ese cierre no depende de las personas, sino que depende del trámite que tiene que ver con el pago desde el Serviu a esa entidad patrocinante, hacia la EGI. Entonces, el cierre en el fondo depende de factores externos al de las personas, y por eso las personas no pueden participar. ¿Qué pasa en ese caso? Eso, presidente, gracias. Todo esto tiene que ver con el Banco de Materiales. Pues. Así es, gracias, diputado. Se ofrece la palabra para que después pueda contestar el señor ministro. Diputadas, diputados, en forma telemática, ¿hay alguien que ha solicitado la palabra, don Juan Carlos? No. Bien, antes de ofrecer la palabra al señor ministro, más allá de lo que ocurra en los próximos meses con el último llamado que se está viendo ahora en el mes de septiembre, sí, permítame, más allá de ese llamado que es el que queda, es cierto que estamos justamente en el mes en que se está discutiendo el presupuesto. Usted bien sabe que están las subcomisiones funcionando, y yo pertenezco también a la Comisión de Hacienda, y seguramente vamos a estar discutiendo lo que significa el próximo periodo. La posibilidad, ¿no es cierto?, de aumentar estos cupos del Banco de Materiales, y también eventualmente, si no se puede un subsidio adicional, aumentar el monto. Si está estudiando esa posibilidad producto del alza del costo de los materiales, o la cantidad de cupos también para el próximo periodo. Eso, ministro, tiene la palabra el diputado Hugo Reyes.
Buenas tardes, ministro. Bueno, primero quisiera felicitar al Ministerio por este programa. Me ha tocado estar en muchos sectores rurales principalmente, sectores de periféricos, en muchos sectores urbanos, y la verdad que la gente agradece mucho este programa porque le llega a mejorar situaciones puntuales, pero que son un gran alivio para las familias. Y yo quisiera hacer una consulta, no recuerdo bien, pero para aclararlo, ¿este proyecto tiene prioridades de inversión? Me refiero, por ejemplo, a lo siguiente. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchos incendios en viviendas sociales y donde probablemente, o en otras viviendas más antiguas, en donde el tema eléctrico es clave y a lo mejor hay que priorizar primero cambiar la red eléctrica, los techos de asfalto, no sé, tiene un tipo de prioridad respecto de cuando los grupos postulan y en la asignación de esto. Eso, presidente. Gracias, diputado Hugo Rey. ¿No hay palabra solicitada? Señor ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Mire, creo que es muy interesante poder tener esta conversación porque las preguntas que ustedes nos hacen son exactamente las mismas que nos llegan por redes sociales, son las mismas que hacen las personas en el proceso de postulación, y eso habla de algo que yo conozco de memoria, que es la conexión de los parlamentarios con la ciudadanía. Y eso es algo que creo que hace que sea muy útil tener esta conversación, que además entiendo que está siendo televisada o va a ser televisada. Básicamente, respecto a lo que nos pregunta el presupuesto, el presidente, es avalúo fiscal. Respecto a los montos del subsidio, bueno, en el tema en la tarjeta Banco Materiales estamos hablando siempre que a las familias les llegan estas 40 UF, deben tener una UF de ahorro y son 3 UF las que llegan, una proveniente de la familia y 2 provenientes del subsidio, las que llegan a esta entidad patrocinante. Y relacionándolo con lo que preguntaba el diputado Barrera, claro, efectivamente en algunas regiones, en algunas provincias y en algunas comunas hemos notado alguna falta de interés de parte de las entidades patrocinantes, producto de que solamente en función de economías de escala, es decir, de tener varios arreglos, varias tarjetas de banco materiales, les sale rentable poder realizar estos arreglos o les sale más atractivo, les sale más conveniente poder realizar los arreglos en las viviendas. De lo contrario, no es mucho el dinero que queda para la entidad patrocinante, para quien apoya finalmente. Pero eso es algo que estamos reestudiando porque creo que es posible reagrupar. Y agrupar, si bien la postulación, como decía en un principio, es individual, creo que puede ser interesante pensar en una postulación grupal, de forma que sea más interesante para las entidades patrocinantes, para quienes asistan técnicamente a las personas y obtienen también un beneficio de esta tarjeta de Banco Materiales, poder participar en el proyecto. Porque tal como dice el diputado, en algunos casos, claro, si bien hay un dinero asociado que se le entrega a la entidad técnica, puede ser menos atractivo que participar en un proyecto de construcción de vivienda. Y creo que una alternativa, que además estamos evaluando para el próximo año, que creo que hay que considerar como política pública, más que como una política de gobierno, es que la postulación se pueda hacer también de forma grupal, de manera que sea más atractivo eventualmente para las entidades técnicas participar en los arreglos de las viviendas, en este que forma parte del corazón, diría yo, del programa de atención cualitativa del Ministerio. La información, producto de la pandemia, hemos tenido que ir modificándola en materia de subsidios y hoy día toda la información respecto a los subsidios y también especialmente en relación con tarjeta Banco Materiales se encuentra disponible en minbu.cl. Y lo digo porque producto de las fases en las que nos encontrábamos hace algunos meses, no aceptábamos ningún tipo de presencialidad y de postulaciones, naturalmente, de personas que estaban acostumbradas en años anteriores a hacerlos entregando los documentos, entregando las carpetas o los papeles físicamente. Pero eso fue modificándose y para bien, porque fuimos entregando toda la información en minbu.cl de manera que las personas puedan postular online y hoy día esta postulación se hace 100% online. Entonces, si hay algún requisito o alguna información adicional que se quiera solicitar, esa información para los usuarios, y esto más que para los señores parlamentarios, está dirigido como respuesta para los señores usuarios que el día de mañana o los ciudadanos que quieran postular a los beneficios del Ministerio pueden encontrar esta información en minbu.cl. Basta con tener registro social de hogares, obviamente que en función de la cantidad de postulantes que nosotros tenemos, vamos determinando de acuerdo a vulnerabilidad, que se mide en función de este índice, a quienes se le va asignando la tarjeta de Banco Materiales. Para serle franco, son decenas de miles de personas las que postulan
y producto de que se ha ido superando la brecha tecnológica y es bastante más fácil postular a través de la página del Ministerio que hacerlo físicamente, ha aumentado significativamente la cantidad de postulaciones. Y esto es algo que muy posiblemente vamos a tener también presente, estimado presidente, estimados parlamentarios, en la discusión del presupuesto 2022. Porque si bien nosotros internamente en el Ministerio asignamos a los distintos subsidios presupuestos en función de lo que nosotros tenemos pensado hacer para el próximo año, sí creo que es muy bueno tener un buen presupuesto para estas herramientas que son muy eficientes en la práctica, son muy rápidas en materia de entrega de transferencias directas. Yo diría que me he convencido durante este tiempo que la transferencia directa más importante desde el Estado a las personas es una vivienda y la posibilidad de arreglarla también a través de refacciones en el techo, en las ventanas, en el suelo, en las puertas, y el mecanismo más eficiente es esta tarjeta Banco de Materiales. Entonces, sí me parece interesante incorporarlo, presidente, en la conversación que sostengamos, dado el buen presupuesto que tenemos, por lo menos propuesto para el 2022, y que vamos a someter a consideración de los señores parlamentarios prontamente. Pero si bien basta con tener, contestando su pregunta, registro social de hogares, sí hace la diferencia el tramo en el que se encuentre en función de que tenemos más postulantes que tarjetas que entregamos, tal como se ha demostrado en la información que nosotros vamos a hacer llegar, o estamos haciendo llegar y vamos a entregar a la comisión. Si vamos a hacer más llamados, bueno, contestando la pregunta que se hacía en relación con la consulta que se nos hizo de parte de la Comisión de Vivienda y también de la Comisión de Desarrollo Social, nosotros estamos disponibles para aumentar los llamados de aquí en adelante. Ya tenemos cerrado la postulación y ante la consulta que se nos hacía, yo les contestaba diciéndoles que, como reconozco que los señores parlamentarios son puentes entre la ciudadanía y las instituciones, sí estamos dispuestos a recibir casos que ustedes nos puedan hacer llegar, pero la calendarización para el 2022 la tenemos programada en conjunto con la discusión de ley de presupuesto, de acuerdo a cómo nos vaya, y eso va a ser muy parecido a lo que tuvimos el 2021, posiblemente aumentando los cupos y siempre dejando reservados algunos espacios para eventuales catástrofes naturales o emergencias que se susciten y que el Ministerio, desde la perspectiva de la función de vivienda, tenga que abordar. Lo mismo respecto de la consulta que se hacía en relación con el aumento de cupos. Creo que sería interesante, y la experiencia que he logrado tener en el Ministerio y de los funcionarios que llevan más tiempo demuestra, es que este es un programa altamente eficiente. Nosotros vamos a conversar con vecinos que se encuentran en algún tipo de emergencia, y la forma más eficiente de entregar una asignación directa es a través de una tarjeta Banco Materiales, porque finalmente no solamente les ayuda en el corto tiempo a poder refaccionar su vivienda, sino que además reactiva la economía local, que muchas veces se ha visto afectada por un fenómeno de características naturales o sociales, o en el caso de la pandemia, ligado con temas que finalmente impactan el bolsillo de las familias. Entonces, presidente, se lo contesto de esta manera: estamos totalmente llanos a poder conversar respecto a aumentos de cupo o a futuros llamados a propósito de la discusión de la ley de presupuesto, que creo que es el camino adecuado procesalmente hablando. Este es un programa altamente eficiente dentro de los programas del déficit cualitativo, así que creo que las preguntas son muy atingentes y es algo que además vamos a plantear en la subcomisión respectiva de presupuesto y luego en la discusión de sala, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra, señores diputados, diputadas. Presidente. Diputado Jaime Naranjo, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Si bien no es el tema que a lo mejor estamos abordando, pero hay algo que me inquieta y estoy seguro que voy a interpretar a muchos los diputados y diputados que están presentes, es que aún, y por eso aprovechando que está el ministro de la Vivienda con nosotros, a lo mejor nos pueda dar una explicación, pero resulta que todavía no se pueden ejecutar los subsidios habitacionales que por parte de las empresas constructoras, porque pareciera ser, y eso quisiera que me explicara, no sé si ha habido alza por parte del Ministerio del subsidio o ha habido alguna mejora, pero lo que yo tengo claro, por lo menos en las provincias de Linares y Cauquenes que represento, y lo que he escuchado de otros parlamentarios, que no se están ejecutando los subsidios habitacionales. Y el otro día salió un reportaje en el diario Mercurio que había alrededor de 200.000 subsidios que estaban paralizados en el país. Entonces sería bueno poder tener una explicación del ministro. Yo lamentablemente he tenido que estar entrando y saliendo de la comisión. No sé acaso abordaron este tema o no lo abordaron. Gracias, diputado. Ministro, creo que es importante también señalar lo que está ocurriendo, por eso le decía, el día a día es muy distinto a veces la información que a lo mejor usted maneja, pero efectivamente
hay empresas constructoras que no les interesa sencillamente ir a hacerse cargo de algunos proyectos habitacionales. En el caso de la localidad de Tinguirrica, hay 17 familias allí que están esperando ampliar su vivienda hace 3 años con el subsidio en la mano. En Palmilla hay una gran cantidad de familias también que se obtuvieron el subsidio habitacional. Me reuní con ellos unos días y la verdad es que ellos decían, ¿cómo logramos que avanzar en ello? Entonces, una cosa es la ceremonia de entrega del subsidio, entendemos, pero creo que el seguimiento y el monitoreo es fundamental también para lograr el objetivo y después mencionar que esos subsidios cumplieron después la razón por la cual fueron entregados. Ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Saludar al diputado Naranjo. Creo que es muy adecuado poder también dedicarle algunos minutos de la comisión a hablar sobre ese tema, porque a raíz de un caso que dio a conocer un medio de circulación nacional escrito, el diario El Mercurio, de doña Cintia, con quien tuve la oportunidad de comunicarme por teléfono la semana pasada, claro, se da publicidad a un tema que nosotros conocemos muy de memoria en el Ministerio, que son la cantidad de personas que tienen subsidios en la mano y que no los han podido aplicar. Esa es una realidad. Son cerca de 22.000, un poco más de 22.000 las personas vulnerables que se encuentran en esta situación. Es decir, que han obtenido un subsidio, que lo tienen en la mano y que no lo han podido aplicar. Entonces, en conversación con el presidente de la República hace unas 3 semanas, justamente abordando esta lista de espera, más allá del déficit en materia de vivienda que existe en Chile, hay personas que también forman parte de este déficit teniendo un subsidio en la mano, que en el fondo es un déficit escondido y es una lista de espera. Y frente a esta situación, nosotros estamos modernizando nuestra política habitacional y estamos buscando una solución en el corto plazo, que posiblemente vamos a dar a conocer en las próximas semanas, porque lo que señala usted, presidente, y lo que señala el diputado Naranjo es una realidad. Si bien son cerca de 22.000 personas, naturalmente es un número que refleja una situación que es de carácter nacional. Entonces, nosotros estamos haciendo el match entre las personas que tienen hoy día este subsidio habitacional en la mano y las empresas que están prontamente disponibles para entregar soluciones habitacionales y que están justamente buscando a personas que tienen el subsidio. Entonces, vamos a dar a conocer prontamente una política en esta línea que yo creo que va a permitir paliar de forma significativa este problema del cual ustedes hablan hoy día y que es totalmente cierto. Lamentablemente en Chile durante muchos años ha habido personas que se han ido quedando atrás teniendo un subsidio a la mano y no pudiendo aplicarlo. Y esa es una realidad que nosotros estamos enfrentando con una revisión de las políticas internas en la asignación de subsidios que posiblemente vamos a reconocer dentro de las próximas semanas. Entonces, lo explico de la forma como lo explicaba recién. Es parte del déficit habitacional en Chile, pero no forma parte de las cifras oficiales, porque se trata de personas que eventualmente ya salieron del problema, pero que en la práctica no han salido del problema, porque siguen sin poder aplicar ese subsidio teniendo un documento en la mano. Y esto es algo que me tocó ver también siendo diputado en la región de Antofagasta, de personas que lamentablemente tardaban a veces muchos años en poder encontrar una solución habitacional. Entonces, creo que el Ministerio de Vivienda tiene que actuar como puente entre las personas que tienen el subsidio y quienes forman parte de la oferta habitacional, y eso es algo que estamos perfeccionando y prontamente vamos a dar a conocer públicamente, estimado diputado, estimado presidente. Gracias, ministro. Ministro, disculpe, diputado, solamente un comentario, ministro, de lo que usted plantea. Es cierto, nosotros somos el puente, pero también seguramente voy a interpretar a mis colegas en esto. Tal vez conocemos casos bien puntuales. ¿Hay disposición de ser acogidos por el Ministerio para que lo hagamos llegar los antecedentes? Sí, presidente, tengo plena convicción de que además nos están grabando y creo que es muy bueno, porque así la respuesta es de carácter público. La respuesta es absolutamente sí. Sí, sería muy útil que ustedes también desde el conocimiento local de los distritos nos puedan hacer llegar los casos de las personas que se encuentran en esta situación, que se trata de familias vulnerables. En el caso de los subsidios para sectores medios, 8 de cada 10 tiene aplicación, pero esa tasa baja en el caso de los vulnerables y eso es algo que tenemos que solucionar rápidamente y en eso estamos trabajando hoy día en el Ministerio. En conjunto podemos destrabar, ministro, así que es importante para esa familia. Diputado Naranjo tiene la palabra. Sí, tiene la palabra. 2 cosas, presidente. Ocurre que en la 7ª región se actualizó, yo no soy experto en la materia, pero tengo entendido, y el ministro me corrige, una tabla de materiales en relación a los precios de los materiales. Lo curioso es que esa tabla de materiales, de acuerdo a lo que me han dicho las pequeñas pymes que se dedican a la construcción de estos subsidios habitacionales, no fueron convocados a ninguna reunión ni tuvieron la posibilidad de conversar sobre esta nueva tabla del valor de los insumos. Me imagino que será esa tabla de materiales que se refieren los contratistas. Y por otro lado, ministro,
Usted me corrige si estoy equivocado, pero el artículo del Mercurio hablaba de 200.000 subsidios, ¿o yo me equivoco? Sí, con su permiso, presidente. Sí, ministro. Parto por lo segundo. Tuvimos la oportunidad, a través de los equipos nuestros de comunicaciones, de corregir algunas cifras que tenía el diario, porque tenía cifras antiguas y nosotros le entregamos la información actualizada con el trabajo que se ha hecho de asignación de subsidios durante los últimos 18 meses. Entonces, en materia de familias vulnerables, son un poco más de 22.000 las que se encuentran en esa situación. Y respecto de lo primero que usted señala, puede que haya quedado alguna empresa fuera de la conversación, sin embargo, todas quedaron dentro de la situación. Ministro. No invitaron a los chicos. El 80% de las empresas... Sí, en la primera parte de la comisión señalé que el 80% de las empresas que trabajan con el MIMBU son pymes. Y esas empresas estuvieron convocadas, el 100%, a través de los capítulos regionales de la Cámara Chilena de la Construcción. Si hubo alguna que quedó fuera, que es posible que eso haya ocurrido, nosotros encantados de poder darle a conocer las medidas, pero si bien puede que no hayan participado de la conversación, todas ellas participan de la solución, porque no hay que estar asociado a la Cámara Chilena de la Construcción para formar parte de las medidas de subsidio adicional que se entregaron a través de las 3 resoluciones que expliqué al inicio de la comisión. Perdón, presidente, que sea reiterativo, si usted me permite. Ministro, le vuelvo a decir, las pymes de las provincias de Linares y Cauquenes no fueron invitadas a esa reunión que hubo con la Cámara de Comercio. No sé por qué no formaban parte, pero ellas nunca fueron sentadas en la mesa de conversación para esto. Y ese es el reclamo que hay. Con la Cámara Chilena de la Construcción. Exactamente, porque no son miembros de la Cámara Chilena de la Construcción, y esa reunión, a lo menos la información que yo tengo, la hizo el Ceremio y las autoridades del Servio solo con la Cámara Chilena de la Construcción, y no invitaron a las organizaciones de pymes, las dejaron fuera de la mesa. Entonces ese es el malestar que existe en las empresas constructoras chiquititas, que no fueron invitados a esa reunión, y los marginaron. Entonces ellos dicen, se estableció una tabla de precio, parece, los insumos, donde no se escuchó nuestra opinión. Entonces tenemos todos los subsidios que impulsan las pequeñas empresas, todos paralizados en la región del Maule Sur, porque no han sido tomadas en cuenta las empresas que tienen que ejecutar y que siempre han ejecutado estos subsidios. Entonces sería bueno que usted hablara con las autoridades del Servio, porque parece que esta es una reunión que hubo más con el Servio que con el CEREM y la Vivienda, para que le clarificaran bien la situación. Yo creo que usted no está bien informado, ministro, por lo menos lo que ocurre en el Maule. No está bien informado, porque no fueron partícipes de esa reunión y los excluyeron. No sé si a propósito o no. Y solo hubo una reunión con la Cámara Chilena de la Construcción, que es muy distinta, la Cámara Chilena de la Construcción, de las pymes, que no están en la Cámara Chilena de la Construcción y son las que ejecutan estos subsidios habitacionales. Ministro, ¿es posible entonces, tal vez más allá de lo que plantea el diputado Naranjo, que él le haga los antecedentes a usted para que lo que está pasando en la región del Maule? Absolutamente, presidente. Creo que esa es una buena idea. Yo insisto, tengo un cariño y un respeto tremendo por la función parlamentaria. Sí es bueno tener información oficial, porque en la última ocasión en la que tuvimos posibilidad de conversar en la comisión, se hablaba por parte del diputado de que había un aumento del 20%, y eran 20 UF. Entonces, es bueno clarificar, no es la Cámara de Comercio, es la Cámara Chilena de la Construcción, pero si hay alguna dificultad respecto de escuchar a algunas empresas, encantado de poder solucionar eso. Ministro, hace unas semanas atrás tuvimos la posibilidad de contar también con usted en esta comisión, y en esta comisión nosotros invitábamos a tanto al ministro de Bienes Nacionales como al presidente de Ferrocarriles con un propósito, de que podamos conocer un banco de suelos o de terrenos que puedan ser traspasados al MIMBU eventualmente para proyectos de viviendas sociales. Se lo planteo porque yo estuve hablando con el presidente de Ferrocarriles hace unas par de semanas atrás y decía que la prioridad de alguna forma la iba a dar el MIMBU y que ellos ya estarían haciendo llegar los antecedentes a esta comisión. Y llegó un documento acá que decían que era reservada la información y que solo se la habían entregado al Ministerio de Vivienda. La importancia para nosotros como comisión era conocer, porque en el país existen una gran cantidad de terrenos que están en manos de Ferrocarriles y que están en manos de Ferrocarriles, pero que eventualmente podrían ser un terreno estratégico en algunos proyectos habitacionales por su ubicación, por sus características y por la cantidad de metros cuadrados que pueden ponerse a disposición. Lo mismo en bienes nacionales. Lo de bienes nacionales aún no tenemos respuesta, pero tenemos información de que Ferrocarriles habría hecho llegar ya al MIMBU antecedentes. Ministro.
Sí, presidente, creo que esa es una mega pregunta porque es verdaderamente muy importante y nosotros estamos muy contentos de lo que se está haciendo en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales. Tengo la mejor opinión de lo que está haciendo el ministro Isamit y además le tengo mucho cariño a ese ministerio porque trabajé ahí durante 1 año y medio. Y formamos, gracias a una decisión que tomó el presidente, lo que hemos llamado el Banco de Suelo, que en definitiva permite agrupar y consolidar en el Serviu a nivel de cada región todos los suelos que podamos nosotros detectar que tienen aptitud para el día de mañana poder albergar un proyecto habitacional de vivienda social naturalmente. Entonces, eso se está haciendo. Ya adquirimos varios centenares de hectáreas el año pasado producto de esta adquisición a través de títulos onerosos gratuitos desde el Ministerio de Bienes Nacionales y desde otras entidades también que lo declaran prescindible y luego el Ministerio a través del Serviu los utiliza para el día de mañana desarrollar proyectos de vivienda social, lo que es muy bueno, porque nosotros cuando compramos suelo para desarrollar un proyecto para 6 meses más, compramos a un precio determinado. Si compramos suelo pensando en un proyecto en 5 años más, naturalmente que pagamos mucho menos, si es que proviene de un privado, y por supuesto el costo en principio es cero si es que proviene de bienes nacionales. Ahí estamos funcionando bajo un sistema de permuta. Ha funcionado muy bien, tenemos terrenos en todas las regiones, y esto, lo interesante, presidente, entre otras cosas, es que permite disminuir los tiempos hasta en 1/3 en materia de construcción, desde que las personas forman un comité de vivienda hasta que se le entregan las llaves a esas familias, y esa es la demanda más sentida que tiene la ciudadanía, porque yo creo que todos quienes fuimos o son parlamentarios escuchan permanentemente el drama de muchas familias que nos dicen, y muchos dirigentes que nos dicen, mire, nosotros éramos 50 en el comité, ahora somos 45 porque hay 5 que se murieron esperando una vivienda. Esa es una realidad en Chile y eso es algo que se soluciona en gran parte, y lo digo con mucho respeto por las personas que no lo han podido gozar, a través del Banco de Suelos, que disminuye de forma importante el tiempo de espera de las familias. Así que esa información respecto a lo que estamos haciendo con bienes nacionales, encantado de compartirla, presidente. Es, como dice un canal de televisión, noticia en desarrollo, porque estamos en permanente aumento del Banco de Suelo para poder dejar esta política pública, además, que ojalá esperamos se continúe en la próxima administración. Presidente, Gracias, sobre ministro. lo mismo. Sí, diputado Naranjo. Ministro, lo que pasa es que el documento que se nos hizo llegar dijo que era confidencial, que era un secreto de Estado tener acceso a esa información. Y lo que nos interesa a nosotros, y por eso que queremos saber esa información, porque nosotros en nuestras localidades y en nuestra región conocemos que existe disponibilidad de terrenos de ferrocarriles, entonces queremos saber a qué esa disponibilidad de terrenos de ferrocarriles están en ese convenio. No es porque vamos a impulsar tomas sobre ese terreno ni nada por el estilo, sino que queremos cotejar acaso la información que entregó Ferrocarriles de los terrenos que estaban disponibles es la que existe realmente en el documento con la realidad que nosotros conocemos en nuestras regiones. Y por eso que queremos tener acceso a esa información, para poder cotejar acaso los terrenos que Ferrocarriles dijo que había traspasado son los que realmente corresponden. Porque yo tengo la impresión que en algunas regiones no han sido traspasados todos los terrenos y por tanto aún no hay terrenos en Ferrocarriles que están en propiedad de ellos. Y por eso que nos parece importante que más que mantenerlo como un secreto de Estado, se nos permita hacer llegar esa información a nosotros para saber exactamente de qué terreno estamos hablando. Diputado Naranjo, me parece que la información de alguna forma había llegado, pero parece que había que abrir un link. Entonces uno puede aportar como antecedente, don Juan Carlos Herrera. Sí, la información que envió Ferrocarriles, don Jaime, está disponible. Hay que acceder allá a través de un link que está en el oficio mismo. Bueno, el convenio, porque nos hizo llegar, perdón, presidente, nos hizo llegar el convenio, y uno de los puntos del convenio decía que esta era una información confidencial. No, está el listado completo de los terrenos en el link. Sería bueno que en la próxima sesión, presidente, nos pudieran tener copia del listado en la comisión. Un ejemplar para cada uno de nosotros, que los que participamos presencialmente, que nos hicieran llegar una copia del documento con los terrenos disponibles. Al final del oficio que mandó Ferrocarriles. Pero yo preferiría que nos entregaran ese oficio a cada uno de los diputados. A los diputados cuando estemos presentes en la próxima comisión. Perfecto, diputado Naranjo. Ministro, a propósito de hablar de convenios, significa siempre la burocracia administrativa de por medio. Hace unos días le comentaba yo que estuve con el presidente de Ferrocarriles y don Pedro Pablo Errázuriz me mencionaba, porque fui con un alcalde de una de las comunas de mi distrito, en este caso de la comuna de Peumo, donde la comuna de Peumo es una comuna pequeña, pero que mayoritariamente en la zona céntrica de la ciudad está vinculada con los terrenos de Ferrocarriles.
y allí el propio presidente de Ferrocarriles le mencionó que porque a solicitud del alcalde había un terreno que les interesaba a ellos. Y él le mencionó de esta posibilidad de la firma del convenio entre el Ministerio de Vivienda y, por supuesto, de Ferrocarriles, de terrenos que podían prescindir o que estaban disponibles. Ministro, ¿es muy burocrático este convenio? ¿Es complicado? ¿Va a ser complejo o va a ser rápido? Esa es la pregunta. Rápido, presidente. Hemos encontrado plena disponibilidad de parte de EFE y qué bueno que se aclaró que la información está disponible para los señores diputados apretando un link, digamos, porque creo que es muy bueno que la puedan conocer y puedan, en definitiva, cotejar si tienen alguna duda en torno a la información que ha entregado a EFE. Por la experiencia que tengo yo en bienes nacionales y en el MIMBU, toda la información que ha entregado siempre EFE coincide plenamente y exactamente con lo que nosotros hemos detectado son los terrenos que están en manos de esa empresa. Así que yo por lo menos estoy muy tranquilo porque este convenio nos permite acelerar los tiempos. Lo más sensible, por lejos, para los dirigentes y los vecinos es poder encontrar un suelo y encontrando ese suelo poder trabajar rápidamente en soluciones habitacionales. Hemos encontrado todo el apoyo por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene el 54% del territorio nacional, gran parte de él, por supuesto, es montañoso, y también de empresas del Estado, y hoy destacaría lo que ha hecho EFE. En algunos casos hemos llegado a acuerdos en precio, en otros casos no, pero a través de este convenio se puede facilitar enormemente la transferencia de terreno y de esas construcción en suelo público. Cuando construimos en suelo público, construimos mucho más rápido. Y eso es algo que nos han hecho ver los dirigentes, principalmente a través de una instancia que nosotros creamos, que es el Diálogo Nacional por la Vivienda de la Ciudad, que logró 20 medidas accionables en el corto plazo, entre ellas la creación de este banco de suelo, que producto de la decisión del presidente de la República ya está en funcionamiento. Ministro, le preguntaba yo por el caso de Peumo, porque yo lo que preguntaba, ¿sabe por qué? Porque una cosa es la solicitud del municipio y otra cosa también es las razones por las cuales se solicita el terreno. Por lo tanto, es importante también para ustedes como ministerio que se presente un proyecto de por medio para que el objetivo definitivo sea precisamente la construcción de viviendas sociales en el lugar, o un proyecto que ustedes también conozcan de antemano. En muchos casos sí, cuando hay, se lo explico en un ejemplo distinto, cuando hay un terreno que pertenece a alguna otra institución, si nosotros lo establecemos como prioritario, eso acelera mucho los tiempos. Y eso es algo que hacemos, por ejemplo, cuando hay fondos asociados de la Subdere, y que lo hacemos directamente con la empresa y con los municipios cuando son fondos que están asociados a los subsidios que entrega el Ministerio. Entonces, sí, la verdad es que yo por lo menos estoy, y como Ministerio estamos muy tranquilos con esos convenios, y como usted conoce mucho mejor su distrito que yo, si hay alguna preocupación en particular que nos quiera hacer llegar, nosotros encantados de recibirlo. Gracias, ministro. Ministro, uno de los temas que queda pendiente entonces es después de la visita que tuvimos con el ministro de Bienes Nacionales, a quien también la comisión decidió nuevamente reiterar la convocatoria a esta comisión porque no hemos tenido respuesta del listado y no sé si a usted le habrá llegado desde Bienes Nacionales al MIMBU. La verdad es que los equipos técnicos trabajan prácticamente a diario con los equipos técnicos del Ministerio de Bienes Nacionales justamente en esta política de banco de suelo. Así que tendría que hacer la consulta en particular respecto a lo último que ha llegado y lo coordino con el ministro Isamit para una futura invitación, si a usted así le parece. Ok, ministro. Se ofrece la palabra, señores diputados, diputadas. Consulta al señor ministro. Están presentes. Ahí estaba viendo al diputado Jorge Sabaj, a la diputada Erika Olivera, que la ve en la pantalla, el diputado Naranjo, diputada Claudia Mix, diputada, me parece que está la diputada Catalina del Real, pero me parece que no hay nadie levantando la mano, Juan Carlos. Ministro, este tema es muy importante para nosotros como Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza, sobre todo lo que significa cómo abordamos el tema del territorio. Por lo tanto, la idea más allá que nosotros sabemos que la comisión técnica está la comisión de vivienda de por medio, creemos que es importante también tener una relación cercana de lo que significa el rol, como en este caso lo que cumplimos nosotros desde la Comisión de Desarrollo Social. Por lo tanto, va a ser necesario seguramente dentro de la discusión de la subcomisión de presupuestos, la Comisión de Hacienda, ir avanzando también en los temas y los requerimientos que tiene el Ministerio para que podamos abordarlos previamente y de esa forma tengamos un presupuesto que responda a los desafíos que tenemos para el próximo tiempo, sobre todo que estamos saliendo de la pandemia, pero que se hace necesario también la oportunidad de que con más subsidios solucionamos temas de mucha gente que está esperando la solución habitacional o el mejoramiento de su vivienda o la ampliación o el banco de materiales, pero también da la oportunidad de generar empleo. Creo que es fundamental también la misma línea, ministro.
Muchas gracias, presidente. Lo explicó usted mejor que yo. Coincido plenamente. Yo creo que el techo es un derecho. Creo que las soluciones habitacionales tienen que llegar más rápido. Esto de tener 300.000 subsidios para este año, beneficiando a cerca de 1 millón de personas, gracias al presupuesto que logramos justamente en el Congreso, producto de la decisión de ustedes, es algo muy significativo. Hay que seguir reduciendo el déficit habitacional, seguir mejorando las viviendas, seguir emplazándolas de mejor manera. Y como me dijo el presidente el 4 de junio del año pasado, cuando me nombró ministro de Vivienda, duplicar el tamaño de las viviendas, reducir a la mitad el tiempo de entrega, en eso estamos. Ok, entonces, atento entonces que nuevamente lo podamos invitar a esta comisión, señor ministro. Gracias, presidente, que tengan buena tarde. Gracias, ministro. Gracias. Estimados diputados, diputadas, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.